Amigos, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de ahora en nuestro primer programa del año en el 2019? Esperamos que esos deseos se cumplan realidad y ya saben que siempre les vamos a desear lo mejor desde tu programa Esplendor Deportivo. Y bueno, pues vamos a empezar el año siempre con lo mejor, siempre con los mejores invitados y claro, con una gran compañera que se encuentra, no sé por qué, siempre a mi lado izquierdo. Nayeli, ¿cómo te encuentras el día de ahora? Pues muy contenta de estar hoy otra vez con ustedes, recibiendo el año pues con muchos objetivos, con muchas metas, y pues tenemos a una gran invitada el día de hoy. Nuestro tema a tratar es un poco de psicología del deporte. Pues es una gran psicóloga. Ella entrena a la selección de canotaje y entrena, con los deportistas como parte de su preparación en una fundación que se llama Instinto. Consultoría de Psicología del Deporte. Consultoría de Psicología del Deporte. Tengo el placer de presentar a la psicóloga Paulina Sánchez García. Hola, ¿cómo te encuentras? Hola. Y bueno, si me lo permiten tantito, antes de que le soltemos el micrófono a nuestra compañera Paulina, pues déjenme leerles un poquito de su trayectoria profesional. Ella estudió en la Facultad de Psicología 100% Puma, aquellos colores tan fuertes que nos hacen vibrar en ocasiones, sobre todo en los partidos de fútbol americano y que se tiene fe todavía en el fútbol. Ella es máster en Psicología del Deporte para esto con la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Es psicóloga deportiva en el Instituto de la Ciudad de México, en la Consultoría de Psicología en Deporte. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, es Instinto Consultoría de ok. Trabaja con atletas de la selección, ha tenido experiencias con taekwondo, con la selección de hockey sobre hielo, atletas de natación, de karate, de gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín. Fue coordinadora de psicología del deporte en el ciclo cuando se llevó a cabo en Río en 2016. Actualmente es psicóloga deportiva en la CONADE, en la selección de canotaje, que de hecho nos estaba comentando y ahorita la van a escuchar, que viene de allá. En estos momentos es docente de la Maestría de Ciencias del Deporte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y da distintas ponencias y diplomados y cursos en diferentes estados de la República y próximamente les explicaremos cómo estará contribuyendo en el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo. Paulina, pues buenos días, un placer tenerte aquí y bueno, no sé si quieras empezar tú esta entrevista, Nayeli. La frase del día. La frase del día, perdón, sí es cierto, siempre va la frase del día. La frase del día. Pues hoy, como el tema es de psicología, pues me gustó una frase de Carl Gustav Jung. Él dice que tú eres aquello que haces y no aquello que dices que harás. Es una frase pues muy emotiva, para conquistar pues cada día nuestro presente y bueno, les hablo un poco de Gustav Jung. Es un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo y fue una figura clave en la etapa del psicoanálisis y posteriormente fundador de la Escuela de Psicología en la Analítica y también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Se le relaciona a menudo también con Sigmund Freud, de quien fuera pues colaborador en sus comienzos y pues fue un pionero en la psicología profunda. Entonces, bueno, con esta frase pues realmente empezamos nuestro programa de hoy, que vamos a hablar un poco acerca pues del diplomado en psicología de la actividad física y deporte. Y bueno, pues para comenzar, ¿tú qué nos podrías decir o qué opinas de esta frase? Porque bueno, también quiero decirles que ahorita atrás de cámaras me dijo una frase muy interesante. ¿No la podrías repetir, por favor? Claro, parece todo un trabalenguas. Justo le comentaba a Nayeli que había escuchado hoy precisamente una frase que dice, a ver si la recuerdo bien,
que somos todo aquello que hacemos para dejar de ser lo que somos, ¿no? No traigo quién la dijo, pero la acababa de leer hace unos minutos, y pues yo creo que ambas hablan de qué es más importante las acciones, ¿no? Lo que estamos haciendo para trabajar en nosotros, para impactar, incluso, obviamente como psicóloga deportiva podría decirlo, impactar en los demás, y no tanto lo que decimos, ¿no? Las palabras, como dice otro dicho, es se las lleva el viento, y lo que importa son las acciones, ¿no? Las decisiones que tomamos en realidad. Y bueno, en ocasiones, si me lo permiten, vemos una fisonomía, una característica, y no nos damos cuenta de qué tanta historia puede tener un personaje, que si nos referimos al deporte, ves en la calle a alguien vestido con un pantalón de mezclilla, unos pants y lo asocias, en ocasiones un traje, y este aspecto de la apariencia, pues no nos imaginamos en ocasiones todo lo que han hecho, ¿no? Atrás, claro, que a veces no es más lo que se ve, sino lo que realmente es tu historia, ¿no? Pero en este punto, Paulina, pues, ¿cómo fue que tú te adentraste de entrada a la psicología? Bueno, yo creo que más o menos como desde la secundaria, a mí me llamó mucho la atención el comportamiento humano, ¿no? Entonces sí tenía ya como idea de estudiar psicología, y estaba entre psicología y medicina, porque quería estudiar medicina para hacer la especialidad de psiquiatría o de neurología. Entonces, en sí el comportamiento y el funcionamiento del cerebro es lo que a mí me llena, me apasiona, y pues quiero seguir, por ejemplo, la especialidad hacia neurociencias, ¿no? E incluso ya hay neurociencias en el deporte aplicadas al rendimiento deportivo. Entonces ahí es por donde yo empiezo a decidirme a estudiar psicología. Después ya iba hacia neuropsicología, y tuve la oportunidad en el 2011 de trabajar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, y ahí es donde yo me entero que existe la psicología del deporte, y es como decido empezar a investigar qué tengo que hacer para especializarme. Y si nosotros viéramos una persona normal que no hace actividad física a una persona que hace deporte, ¿qué diferencia es la que tendrían en cuestión de su manera de ser en esas distintas ramas que hay de la psicología gestal, la conductual, de esas cosas que tú sabes? Pues sí hay una diferencia, digo, está comprobado, y hay muchos artículos, ¿no?, que hablan de que siempre tener una actividad, no tanto hacer deporte en alto rendimiento, no todo es alto rendimiento, el tener una actividad física, el salir a caminar, el correr, a lo mejor aunque sea 30 minutos, va haciendo una diferencia en cuanto, no sé, reduce los niveles de estrés, por ejemplo, ayuda a trabajar a lo mejor procesos como la atención, a que pienses un poquito mejor, a toma de decisiones, por ejemplo, te ayuda a, sobre todo, a lo mejor acomodarte una visión de las cosas diferente, ¿no? Y además, obviamente, la socialización, que es muy importante. La actividad física ayuda a la socialización, ¿no?, porque formas parte de un grupo, ya sea que vayas a un gimnasio, a un parque, van formando parte compañeros, vaya, ¿no? Entonces es un grupo social también. Y bueno, pues... Sí, y nos decías que, o sea, ¿cómo surgió, bueno, en México, cómo se puede estudiar esta psicología deportiva? Bueno, para poder ser psicólogo del deporte como tal, sí o sí tienes que hacer la licenciatura, ¿no? Después ya buscar la maestría, la especialización. Hace muchos años era muy complicado, de hecho muchos de los psicólogos con los que contamos ahora tuvieron que viajar al extranjero para poderse especializar. Ahora ya hay maestrías incorporadas a algunas universidades que cuentan con como esta línea de investigación, ¿no? Por ejemplo, donde yo estudié es una universidad que tiene una alianza con una universidad de España, y bueno, forma parte de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, y permite hacerlo en línea, ¿no? Y además, ya en la actualidad con el internet, las plataformas son muy interesantes, porque no nada más estás estudiando tú, no te conectas a la clase como tal. El profesor está en vivo, así como ahorita estamos haciendo un programa, el profesor está hablando, está dando la clase, y además en la plataforma puedes interactuar con tus compañeros que son de Iberoamérica, o sea, hay gente de Argentina, de Chile, de España, de Portugal, de México, y puedes interactuar y conocer además cómo se desarrolla la psicología del deporte en diferentes países. Perfecto. Pues bueno, aquí yo estoy viendo algunas diferencias y
las experiencias que has tenido en deportes, y mira, si yo como entrenador te lo comentaría que tal vez el arte competitivo es diferente a los deportes de conjunto, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, pues, de tiempo y marca, y tenemos tal vez la gimnasia rítmica y la gimnasia de trampolín. ¿Qué diferencia ves entre los deportistas que tienen o que están más dedicados a la resistencia, como sería el correr, o lo que sería tal vez una actividad física que sería yoga, y las actividades que tendrían que ver con un oponente en cuestión de contacto? Claro. Las bases de la psicología y lo que ejercemos como psicología del deporte son las mismas, pero sí cambia cuando estás trabajando con un deporte como, por ejemplo, tiro con arco, ¿no? No es lo mismo trabajar con taekwondo. Cambia la manera de trabajar, los niveles de atención, por ejemplo, cómo tienen que estar switchando, por llamarle de alguna manera, la toma de decisiones, incluso la frecuencia cardíaca, porque eso también nosotros enseñamos a controlar, el autocontrol, el control de las emociones, de la respiración, ¿no? El tiro con arco requiere manejar una frecuencia baja, ¿no? No así, por ejemplo, el combate, que va a tener una frecuencia alta. Entonces es importante sí conocer las diferencias entre cada deporte. Nosotros somos una especialidad y es importante eso, ¿no? Que el psicólogo conozca de deportes, porque tiene que conocer la caracterización del deporte con el que está trabajando, cuáles son las necesidades que se requiere, y trabajar de la mano. Eso es muy importante con el entrenador. Nosotros no hacemos la programación del entrenamiento físico, nosotros hacemos programación de entrenamiento mental, ¿no? Y va incorporado a eso. Y en este sentido, hablando un poco del temperamento y el carácter, ¿en dónde juegan ustedes en ese sentido? Sé que la parte del carácter es una acción preconcebida socialmente, y el temperamento supuestamente es tu sangre, con lo que tú naces, ¿no? ¿Cómo se juega con esto dentro desde el área donde te manejas? Pues nosotros lo que hacemos es una evaluación, ¿no? Sí es importante, sobre todo a lo mejor cuando se inicia con el talento deportivo, se hace un perfil del deportista. Sí puede tener muchas veces las habilidades físicas, pero es importante también que nosotros le comentemos al entrenador cuál es el perfil desde la parte emocional, cognitiva, y las áreas y, ¿cómo llamarle?, fortalezas y debilidades que hay que trabajar, ¿no? Hay evaluaciones, por ejemplo, para esta parte que tú decías de la actitud combativa, que es muy importante en los deportes de combate. Incluso ya trabajamos con evaluaciones que nos arrojan sobre la ira, que es muy importante en los deportes de combate. No ver la ira como la cuestión que dicen es agresivo y entonces no puede participar y vamos a tener problemas. No, debe haber una carga, pero es importante saber cuál es el perfil y modularlo, ¿no? Trabajarlo, y sí va a diferenciarse de acuerdo a los deportes, ¿no? No es lo mismo a lo mejor trabajar igual con gimnasia rítmica, con gimnasia artística, que un deporte de combate que requiere más agresividad. Pues realmente es muy interesante cómo lo abordas. De hecho, bueno, una de las cuestiones que tenemos aquí es que pues va a llevarse a cabo un diplomado en psicología de la actividad física y deporte del 5 de marzo al 27 de agosto. Entonces realmente pues ¿nos podrías explicar un poco cómo surgió esta idea? O sea, ¿cuál es el perfil de los ¿cuál es el perfil de la gente que puede inscribirse? O sea, por ejemplo, un entrenador puede inscribirse, o solamente psicólogos. Que nos digas un poco acerca de eso. Ok, pues la idea surge, somos un grupo de psicólogos que trabajamos dentro de CONADE, ¿no? Cada quien tiene también su trabajo particular, pero esta área existe, yo creo que en promedio desde hace 30 años, ¿no? Y algo, ya que lo mencionaban, cuando yo fui coordinadora, entre las pláticas, reuniones y demás, que se llegó a platicar, es el área de oportunidad tan grande que tenía la psicología del deporte en México para estarse difundiendo, ¿no? A veces ni siquiera había mucha gente que no sabía que existía dentro de la CONADE un área. Entonces se platicó, se llegó a alianzas con el Colegio de Entrenadores, y entonces así como llegamos a acordar, ¿no? este diplomado. El perfil, hasta donde tengo entendido, pueden ser entrenadores, pueden ser psicólogos, cualquiera de las dos
ramas o licenciatura, pueden tener acceso a ellos. Nosotros como psicólogos deportivos sí lo que hacemos, en donde hacemos mucho hincapié, es que si tú quieres especializarte como psicólogo en el deporte, es importante que tomes este tipo de diplomados, certificaciones, pero también que hagas la maestría, no te quedes nada más con eso. Y en el caso de los entrenadores sí puede servir mucho, y es por lo que hemos trabajado este grupo de psicólogos, es por el entendimiento, ¿no? De saber cómo podemos nosotros ayudar al entrenador, no hacer su trabajo, sino ayudar a potencializar todo lo que él está haciendo en la cuestión física. Sí, porque recordemos que una preparación no solamente es la parte física, tiene que ver la parte psicológica, la parte técnica, la parte táctica y todas estas vertientes que ayudan a un deportista, ¿no? Y por ejemplo, muchas personas, en México no se ha abordado la psicología del deporte como tal, ¿no? O sea, lo que ha sucedido es que muchas veces viene, no sé, la competencia y entonces dicen ya controles, ¿no? O por ejemplo, o muchas veces solamente cuando el deportista se lesiona es cuando le ven utilidad. Pero realmente, ¿qué nos podrías decir acerca de la periodización como tal de la psicología? Porque la psicología se puede periodizar, ¿cierto? Sí, nosotros trabajamos, como ya lo decía, se le llama entrenamiento mental, ¿no? Entonces, tal cual, hacemos un programa. Es importante que conozcamos la caracterización del deporte, las etapas del entrenamiento en el que van a estar. Por eso es muy importante trabajar de la mano con los entrenadores. No es que lleguemos y hoy vamos a trabajar motivación, ¿no? O muchas veces, como tú dices, se creía que nada más el psicólogo es para motivar en ciertos momentos, pero eso solo es una pequeña área, donde podemos trabajar, ¿no? Se trabaja desde el inicio, la etapa que empieza el entrenamiento, la etapa a lo mejor especial, e incluso la etapa transitoria, cuando hay tiempo de descanso. Otro momento es, como tú dices, cuando hay una lesión. A veces es verdad, se recurre al psicólogo ya que llegó la lesión o ya que está reincorporándose, y entonces estamos teniendo problemas para esa reincorporación. No, en realidad el psicólogo deportivo debe estar con el atleta desde el mismo momento en que se está lesionando, a partir de ahí, porque juega un papel muy importante en el apego a la rehabilitación, ¿no? Y a los cambios que todo el atleta en su día a día va a vivir. Tal cual, hay que replantear objetivos, ¿no? Cuando hay una lesión, y es muy importante, además de que en ese caso es importante saber en qué momento se dio la lesión. Imagínate una lesión una semana antes o un mes antes de irte a tu competencia por la que has estado entrenándote, es importante trabajarlo. Entonces se trabaja desde el inicio hasta el final, y en la etapa que aquí en México le llamamos transitoria, pues es como replantear, evaluar qué objetivos se alcanzaron, cuáles no, y otra vez empieza, ¿no? Trabajamos de la mano con el programa del entrenador. Pues me haces imaginar mucho, porque ya se hablaba un poco del aspecto de la psicología deportiva y bueno, en aquellos entonces cuando tenía la oportunidad de estudiar, pues no había toda esta información que ahora hay, ¿no? Y que también es tan accesible como la oportunidad que hayas estudiado en línea, pero fíjate que ahora los resultados son esos límites en donde el ser humano hasta dónde va a llegar. O sea, estamos en esos límites en que Usain Bolt mejora una centésima, una décima, y ahora mucho de la cuestión psicológica, hasta dónde el ser humano es capaz, ¿no? Podemos ver grandes proezas de un ejercicio que se llame dominadas con los alpinistas de roca, que lo hagan a un solo dedo, ¿no? Totalmente suspendidos. Cuestiones como el deporte extremo, en donde ahora están haciendo el downhill en las calles de Taxco, varias situaciones. Y bueno, a mí me llama mucho la atención el saber si hay tendencias para saber si es un talento deportivo en relación a la psicología. Fíjate que en mi experiencia muchas veces he tenido como conversaciones o debates, ¿no? Con los entrenadores que me dicen, no, es que de repente, ¿no? Que a lo mejor se suscitó una situación y es que ya no tiene remedio, ¿no? Y yo en algún momento le decía a algún entrenador, yo no te puedo decir eso porque es parte de mi trabajo, ¿no? Ayudar a que esa persona más bien que está pasando a lo mejor por una etapa complicada o está teniendo problemas para saber si continuar o no con su deporte, puede dar como ese brinco y seguir adelante, ¿no? Entonces, sí, digo, ahora ya se sabe, ¿no? Hay perfiles, sí podemos ayudar en la identificación del talento, te va a costar a lo mejor porque tiene
su debilidad, vamos a llamarlo así, en el control de pensamientos o debilidad en la cuestión de los niveles atencionales. Pero más que no poder o sí poder, nosotros lo que hacemos es identificar eso, las fortalezas y debilidades y trabajar con ellas, ¿no? Y además, bueno, dárselas a conocer al entrenador para que sepamos ambos por dónde ir trabajando, ¿no? ¿Y hay algún tipo de tendencia psicológica en la cual ustedes trabajen más, o va a depender del mismo caso cuál se acomode cada deportista, o lo ven por deporte? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, hay generalidades, ¿no? Hay tanto técnicas que enseñamos, una manera de hacer el programa de entrenamiento mental, pero es importante las individualidades también, ¿no? Va a haber, a lo mejor podemos trabajar como eso, con toda la selección nacional de un deporte, pero empezamos a tener como que se empieza a trazar, vaya, el programa que ya planteamos, se empieza a trazar con alguien, estamos teniendo ahí una dificultad, y entonces hay que replantear con esa persona. Entonces, sí partimos a lo mejor de una generalidad, como decía, en la etapa inicial se trabajan ciertas variables, nosotros le llamamos, en la etapa especial se trabajan ciertas variables, que incluso el diplomado va a hablar un poco de eso, de no es lo mismo trabajar durante los entrenamientos a lo que se enseña ya para la competencia, ¿no? Pero también es importante no perder de vista las individualidades y ver cómo se ajusta el programa a cada quien, eso es lo importante. Hacemos un programa general, pero ajustado a cada deportista. Una más, Nayeli, antes de soltarte, porque aquí hay muchas cosas. Y bueno, la familia. Tu servidor tuvo la oportunidad de estar trabajando en deporte adaptado, y la familia juega un papel esencial, cosa que en ocasiones no se le da una preparación, se le da una orientación, ¿no? A veces las palmas se los llevan los padres porque son quienes llevan a los niños, o el apoyo que puede tener la familia. ¿Cómo tratan ustedes ya en el deporte de rendimiento o en el deporte de alto rendimiento a la familia? Sí, es muy importante. Nosotros siempre hacemos hincapié, ya sea en los cursos, diplomados, y cuando trabajamos día a día con el deportista, si tenemos acceso a los papás, en el deporte infantil y juvenil, por ejemplo, pues el impacto, ¿no? Hacerles saber el impacto que tienen ellos, y que es importante que trabajemos de la mano. Al fin y al cabo ellos son la red de apoyo, y como tú dices, a lo mejor ya en el alto rendimiento solo trabajamos directamente con el atleta, pero hay atrás toda una historia de un papá que día a día lo estuvo llevando, que si comieron en el carro, que si córrele a hacer tarea, ¿no? Entonces es importante trabajar esa parte, porque al fin y al cabo va a ser su mayor apoyo, ¿no? Entonces, si podemos, e incluso ofrecemos ya en la cuestión particular, a veces en CONADE es complicado porque no tenemos acceso a todas las familias, pero en la cuestión particular sí creo que todos cuidamos el de estar teniendo contacto con los papás, dar cursos para padres, eso es muy importante. Okay. Como dices, la psicología del deporte normalmente se enfoca en el deportista, pero hay todo un mundo afuera, ¿no? que es importante tomar en cuenta. Entonces se le da a veces sugerencias a los padres de cómo ayudar a que su hijo siga en el rendimiento, en la cuestión deportiva, cómo vivir ese día a día, y la separación, porque hay muchos deportistas que terminan entrenando en otro estado diferente a donde salieron, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo es el acompañamiento del psicólogo en su proceso deportivo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Porque, por ejemplo, con un psicólogo lo que sucede es que tú vas a consulta, lo puedes ver una vez a la semana, 2 veces, pero en psicología del deporte es distinto. ¿Cómo es ese acompañamiento deportivo? Bueno, la mayoría son sesiones semana a semana. Aquí es importante definir también, no nada más es por grupo de deportes a lo mejor, o el tipo de deportes, sino es en una sesión grupal o sesión individual. Y además un poco la diferencia sería que nosotros no solo estamos en un cubículo, vamos al campo, eso es importante, conocer al deportista, dónde entrena, dónde compite, si está aplicando o no lo que estamos aprendiendo. Hay técnicas que sí se tienen que dar en un cubículo, o al menos en un lugar donde haya silencio, ¿no? Donde podamos trabajar uno a uno, pero somos mucho de campo, siempre vamos a estar en el campo, con entrenadores, con el deportista, viendo su entrenamiento, viendo cómo se está desarrollando y la competencia finalmente. Y por ejemplo, en este caso, las emociones son complejas, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? O sea, lo que alguna vez debatimos es que, por ejemplo, la ansiedad hasta cierto punto no es mala, o sea, te pone en cierto punto
competitivo. Entonces, por ejemplo, en el deporte, ¿cómo es usted? No, o sea, nosotros como entrenadores me queda claro que dosificamos la carga, ¿no? O sea, dosificamos y decimos, pues, tantos kilómetros a tanta intensidad. Pero ustedes como entrenadores, por ejemplo, en psicología deportiva, ponen en puesta en tono a un atleta. O sea, por ejemplo, no sé, es ansioso, ¿no? Pero, por ejemplo, esa ansiedad hacen que juegue como a su favor en la competencia, o cómo es que sí, dosificarían a grandes rasgos esas emociones, esos sentimientos. Claro, se trabaja mucho con la identificación de emociones. Más bien aquí yo le llamaría el estrés, ¿no? Porque hay que diferenciar estrés de ansiedad. Entonces, más bien el estrés, y algo que nosotros les enseñamos es que es necesario, como tú dices, el estrés lo requiere un atleta. A veces hay confusión porque manejamos técnicas de relajación, ¿no? Entonces, no es que el atleta entre relajado a competir, sino entra en su punto óptimo de rendimiento, es el término correcto, porque requiere esa adrenalina, ese estrés, se convierte en energía, pero no todos los deportistas lo tienen dominado. A veces más bien el estrés les gana, y entonces es ahí donde vemos una competencia. Normalmente el entrenador dice, ¿no? Veo a una persona en el entrenamiento y en competencia es una persona totalmente diferente. Entonces, una de las primeras cosas que se trabaja con ellos es que le pierdan el miedo a sus emociones. Más bien es identificar qué están sintiendo, cómo reacciona su cuerpo, cómo desde a lo mejor que tienen las manos frías, ¿no? A mí me pueden decir, Pau, es que me siento muy bien, estoy listo, pero mis manos están frías, me duele el estómago. Entonces algo no está bien, tu cuerpo te está dando señales de que es necesario disminuir a lo mejor sí la ansiedad, ¿no? Ahora, en la parte psicológica está lo que se llama ansiedad rasgo y ansiedad estado. Ansiedad estado quiere decir cuando hay ciertas situaciones que me ponen ansioso. Rasgo tiene que ver, como mencionaban, la cuestión de personalidad, y entonces el psicólogo deportivo tiene que aprender a trabajar y nivelar esas dos, y enseñarle al atleta además, ¿no? Porque eso es importante. Nosotros hay una parte, como te decía, donde hay un entrenamiento, pero después el atleta tiene que ser capaz de desarrollar estas técnicas solo, ¿no? Por eso estamos en campo, porque hay que estar observando si estamos aplicando o no, y que hay que estar corrigiendo. Ok. Hay un punto que se llama la supercompensación, ¿no? De Hill. Y siempre buscamos como que ese punto fino en donde empezamos a descender las cargas, y después el punto donde las tenemos que volver a elevar. Mi pregunta es si ustedes también hacen esa parte para tener esa tolerancia, pero ¿habrá alguna persona en el aspecto psicológico que alguna vez en un campeonato, en algún deportista que tú hayas trabajado, haya llegado a ese límite de tolerancia a nivel psicológico? Ok, entiendo la pregunta como que aumentan las cargas en determinado momento del entrenamiento. Físicas, son físicas. Ok, sí, nosotros hacemos el programa de entrenamiento de acuerdo a eso, ¿no? Tenemos que saber en qué momento está aumentando para ayudarle al atleta a transitar y que aprenda a llevar esas cargas, y que no haya un abandono, que no diga no, ya no puedo, y lo deje, ¿no? Y transitar también por los momentos donde baja la carga. No sé si estoy contestando Pues más o menos mi pregunta igual y no se tiene que contestar, ¿no? Sino es, de repente me imagino una tolerancia de estrés tremenda, en donde estás casi al rechazo. La tolerancia de algún entrenamiento de fuerza en donde te rindas, el aspecto de tantas presiones, y no nada más físicas, ¿no? Sino el tema de psicología, que es el día de ahora, donde ya no puedes más. Sí, algo que se trabaja mucho, y por eso es importante que el psicólogo llegue, como decía Nayeli, ¿no? No es un mes antes, no es un día antes de la competencia. Trabajamos con tiempo, porque algo que se trabaja con ellos es la asimilación de la presión que van a vivir, la asimilación de la competencia, dependiendo del nivel, ¿no?, que van a vivir, y entonces se le van dando herramientas al atleta para que el día de la competencia obviamente va a haber estrés, obviamente va a haber adrenalina, pero las pueda sobrellevar, es que vayas asimilando. A veces hay atletas, a lo mejor cuando van a su primer mundial, cuando por primera vez van a competir a nivel nacional o internacional,
no lo están viendo y llegan, si no hay un psicólogo o sí, trabajando con él, llegan el día de la competencia y se desatan todas las emociones por no haberlo trabajado con tiempo, ¿no? Entonces sí se le dan herramientas, vaya, para vivir este estrés. ¿Y cuáles son las emociones que tú te has dado cuenta que pueden cambiar toda esta ruta en el mero momento? ¿Cuáles son, en base a tu experiencia, esas emociones en donde los deportistas pierden toda esa preparación? Pues más bien, te digo, lo que a ellos se les enseña es que todas las emociones tienen una función, ¿no? No sé si han visto la película, por ejemplo, de Intensamente, la de caricatura, ¿no? Y se hace mucho referencia a esto, las emociones, todas tienen una función, desde el miedo, la ira, la alegría, pero es importante manejarlas a mi favor y en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un evento puede haber una mezcla, incluso se les enseña eso también, de emociones. Puedo estar yo muy contento porque lo logré, pero al mismo tiempo puedo tener miedo, porque no sé cómo empiezan los pensamientos, ¿no? No sé cómo me va a ir, los competidores son fuertes. Entonces, más bien lo que se les enseña a ellos es estar, por llamarle de algún modo, switchando y manejando esas emociones, ¿no? Tanto la alegría, si se convierte en euforia, no nos va a ayudar, es negativo, ¿no? Como el miedo no nos va a ayudar, pero es como nivelarlas. Sí, se trabaja mucho el que no le tengan miedo, vaya, a las emociones, no es bueno ni malo, sino aprender a manejar lo que requiero en ese momento. Claro. Por ejemplo, ahora te voy a hablar un poco como atleta, ¿no? Y yo creo que también hay muchos deportistas que nos están viendo ahorita. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar que como atleta a veces, tienes tus procesos deportivos, pero también tienes procesos personales. Y a veces, por ejemplo, ahí es cuando puede entrar como en conflicto un proceso deportivo con un proceso personal, ¿no? Uh-huh. Porque lo que sucede muchas veces con los talentos deportivos es que también están en un proceso de autoconocimiento, están en un proceso de descubrir también, pues de descubrirse como atletas, porque muchos, todavía son estudiantes, de descubrir si van a ser atletas o no van a ser atletas, ¿no? Por ejemplo, este acompañamiento, a veces lo que sucede es que se rompe la parte psicológica deportiva con la parte psicológica personal. Ustedes, en esos casos, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo sería ese acompañamiento? Nosotros trabajamos algo que le llamamos proyecto de vida del deportista, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo que se menciona o lo que trabajamos, es importante que el psicólogo tenga muy claro si estamos trabajando con el deporte infantil, juvenil, profesional, alto rendimiento, porque cada uno tiene objetivos diferentes. Claro. Como tal, el deporte infantil, el objetivo no es tal cual ganar. Sí, obviamente está dentro de y puede pasar, pero es más la formación, los valores, ¿no? Y hacemos mucho hincapié con los papás, con los entrenadores, de cuidar estas etapas precisamente para no intervenir en algún momento o llegue a algún momento de quiero abandonar, me está costando trabajo ya a lo mejor completar o llevar a cabo la escuela con el deporte, ¿no? Y ya en el alto rendimiento nosotros jamás hacemos referencia a tienes que dejar la escuela, al contrario, más bien lo que se trata con el deportista es tienes que encontrar la manera, a lo mejor, sobre todo en el alto rendimiento, que en ese momento tu prioridad es el deporte, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese momento a lo mejor sí tienes que bajar la tira de materias, ¿no? A lo mejor en lugar de llevar 5 y también ver en qué ciclo, porque muchos se rigen por el ciclo olímpico. No es lo mismo cuando está empezando el ciclo a cuando ya estás jugando una clasificación a Juegos Olímpicos. Uh-huh. Entonces es ir trabajando con eso, pero cuidar el proyecto de vida, ¿no? Decirle, sí, eres deportista y ahorita es tu prioridad a lo mejor, pero también está la profesión, pero también está la familia, están los momentos de diversión y de descanso sobre todo, que a veces también al alto rendimiento se le olvida, ¿no? Entonces es más bien ir cuidando de acuerdo a las prioridades que hay en ese momento, pero no descuidar las otras partes de tu proyecto de vida. Sí, y por ejemplo, de alguna manera también este acompañamiento es con muchos test, ¿no? Uh-huh. Y en mi experiencia, cuando me llegaron a hacer test, sí eran estresantes, había veces que eran muy cansados, claro.
realmente, por ejemplo, cerrar los ojos y visualizar una carrera es muy difícil, o sea, porque realmente es, o sea, lograr empatar momentos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los test, ¿cómo se programan en una planificación junto con el entrenador? Porque el entrenador va a tener test también, claro, ¿no? Sí, en la actualidad ya hay varias evaluaciones y test que son pues tal cual, ¿no? De psicología del deporte. Antes a lo mejor hacíamos y de repente se ocupan de psicología clínica, pero lo que tratamos precisamente, sí tiene que haber una evaluación, y algo que hacemos nosotros es explicarle todo el tiempo lo que vamos a hacer al deportista, ¿no? Eso es importante, porque a veces llega, o cualquiera, ¿no? Puede aplicar un test y ni siquiera te digo para qué va a servir, para qué lo requiero, y mucho menos el resultado, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es mantener mucho la comunicación con ellos, de esto nos va a servir para evaluar, te voy a explicar para qué va a ser, sí, qué resultado nos va a arrojar, y después cómo lo vamos a trabajar. Y sí, obviamente va a haber momentos, esto que tú decías, ¿no? De visualizar, que es una técnica, va a haber momentos a lo mejor donde la sesión va a ser un poco tediosa, la parte que a casi nadie nos gusta es la de los test, por ejemplo, pero pues es necesaria. Entonces más bien lo que hacemos es que ellos sepan para qué va a servir, y tratar de pues sí, tener una buena comunicación con ellos, y que no todas las sesiones sean de evaluación y todo el tiempo, tienen una finalidad. Pues amigos, se han dado cuenta, no hemos tenido ningún corte. Este es uno de los raros programas en donde no hemos tenido ningún corte. Creo que ya sacaron algunos puñales allá atrás, entonces necesitamos entrar en un corte, y es un gusto de verdad el tener el día de ahora a nuestra invitada, que tiene una gran experiencia aquí en Sportiva TV en Plaza Maratones, en este tu programa Esplendor Deportivo. Denos un minuto y regresamos, por favor. Que es muy muy interesante. Como ya saben, estamos hablando sobre psicología deportiva, y bueno, yo tengo como otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede es que un psicólogo se vuelve como una parte, como si fuera un espejo muchas veces, ¿no? Entonces es como una parte extensiva de ti. Entonces, por ejemplo, en el entrenamiento deportivo, un psicólogo, la parte psicológica tiene que ver dentro de la preparación física, pero ahí, por ejemplo, porque muchas veces también los deportistas tendrían aquí otra pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que el psicólogo trabaja con el entrenador sin perder pues esta parte ética de decir, pues lo que se trata en el consultorio pues es nuestro, ¿no? Porque es suyo. Sí, claro, de confidencialidad, ¿no? Sí. Sí, pues nosotros lo que hemos trabajado mucho es, a lo mejor, fíjate, a lo mejor el consultorio particular, las consultorías, todo esto es más sencillo, ¿no? Cuando tienes que trabajar dentro de una institución tienes que reportar ciertas cosas. Entonces, lo que hemos manejado es crear formatos, ¿no? Donde se hable de algo que no es confidencial o no es necesariamente un secreto, es las variables que se trabajan de acuerdo a la etapa. Entonces, eso es lo que se trabaja con el entrenador. Yo tengo que trabajar a lo mejor ahorita, al inicio, planteamiento de objetivos de rendimiento, planteamiento de objetivos de resultado. Te puedo incluso decir
sí hay un área de oportunidad, si el atleta a lo mejor tiene dificultad para establecer objetivos, y eso no es ningún secreto, pero en ningún momento se reporta casi de esta es la sesión completa, te la entrego, ¿no? A lo mejor si hay algún problema familiar, si hay algo que nos puede ya estar afectando el rendimiento, porque incluso a veces los entrenadores se acercan y nos dicen, hubo un cambio, ¿no? Obviamente el entrenador es el que vive día a día con el atleta y los conoce perfectamente bien, claro. Entonces te dice, hubo un cambio muy notorio y quiero saber qué está pasando, entonces ahí podemos reportar, pero también algo que hacemos, digo, cuidamos mucho la comunicación y con nuestros deportistas y es como platicarles, ¿no? De, a ver, pasa esto, si hay algo muy, muy necesario que el entrenador sepa que están pasando en las sesiones, a ver, lo tengo que comentar, esto sí o sí tiene que salir, pero o se lo comentas tú al entrenador o en algún momento lo tengo que decir yo, ¿no? Pero siempre es con ellos, la comunicación con ellos y que sepan, a ver, esto es lo que yo voy a reportar. Igual cuando, por ejemplo, yo hago una evaluación, este es tu resultado y primero te lo entrego a ti y después lo platico con el entrenador, ¿no? Entonces sí tratamos de cuidar mucho la confidencialidad, pero en cuestión, por ejemplo, te decía de variables, pues es algo que todos debemos de conocer, ¿no? Esta variable se trabaja aquí, ya en competencia vamos a estar trabajando a lo mejor el control psicofisiológico y establecer rangos, ¿no? Nos encontramos a lo mejor con un buen desarrollo de la habilidad, estamos teniendo problemas, no estamos avanzando en esta habilidad de control de emociones, de control de la ansiedad, son cosas que reportamos, nada más, no la sesión como tal. Si me lo permiten, pues han escuchado mucho de la experiencia de la maestra y pues quiero comentarles un poco con respecto a lo del diplomado, que ese es un punto importante en el sentido de este programa, debido a que pues escucharlo en un programa nunca va a ser el suficiente tiempo de todos los especialistas que traemos en su área. Va a ser un diplomado de psicología de la actividad física y el deporte. Este diplomado pues va a tener los siguientes temas, que va a ser introducción de la psicología de la actividad física y el deporte. Va a hablar también de la intervención psicológica en el entrenamiento y la competencia, de los factores psicosociales del rendimiento deportivo, intervención psicológica por grupos de deporte, psicología y lesiones deportivas y la planificación de la preparación psicológica. Todo esto ustedes lo pueden consultar en la página de colegio, que es cepler.com.mx. Métanse por favor, entérense un poco de qué es lo que se está haciendo en el colegio y esta gran alianza de lo que hemos tenido, pues va a sonar muy bien y muy pronto. Lo voy a repetir, es cpled.com.mx. Se pueden meter ahí en esta página, van a ver muchas cosas que se vamos a ofertar, pero pues esta vez y el día de ahora pues estamos hablando de un tema que es poco tratado, que es la psicología deportiva. Y bueno, ¿cuál ha sido la mejor experiencia personal que has tenido con los deportistas? Pues mira, yo creo que lo mejor que te puede pasar como psicólogo deportivo es cuando el atleta después de un tiempo trabajando, ya sea regresa de su competencia y te dice, ¿sabes qué? Logré aplicar lo que estuvimos trabajando y me fue muy bien o me sentí bien, no necesariamente relacionado siempre a un resultado, ¿no? El resultado final puede no darse por muchas circunstancias, pero que el atleta te refiera que se sintió bien, que disfruta su deporte y que lo que le has enseñado y han estado trabajando le funciona, no nada más para el deporte, sino para la vida. Yo creo que es la retribución más grande que puede tener un psicólogo, al menos en mi caso ha sido así. Y bueno, pues casi estamos despidiendo el programa, pero no nos queremos ir sin antes, conversar otras cuestiones, si es que hay algunos pendientes, que yo creo que habría muchos, pero ¿dónde te pueden localizar, Paulina? ¿En dónde más? ¿En redes sociales? Fíjate que no tengo una página como tal, mi correo lo doy, es paulina.psicodeporte@gmail.com. Y bueno, la consultoría de la cual yo formo parte, que es Instinto, así está tal cual, ponen psicología del deporte y es instinto.com. Y pues estamos trabajando dentro de CONADE también para que haya ya alguna manera de que tengan contacto
con nosotros. A lo mejor hay algunos deportistas que no tienen esa oportunidad, como los afortunados de CONADE y los de alto rendimiento. ¿Nos puedes repetir, por favor, tu correo y la consultoría, por favor? Ok, mi correo es paulina.psicodeporte@gmail.com y la consultoría es Instinto y la página es instinto.com. Nayeli. Pues nada más, pues hacerte una pregunta. ¿Para esa consultoría es a nivel personal o, por ejemplo, va un entrenador y también podría, como tú dices, hay consultas que son grupales, también podría hacerse por este medio? Sí, la consultoría abarca y trabajamos ya sea con papás, con entrenadores, con deportistas, con todo lo relacionado al deporte, ¿no? Incluso hay diplomados, hay cursos también, entonces está abierto. Ahora, antes de terminar, me gustaría hacer hincapié en que este diplomado se ha cuidado mucho los especialistas que forman parte del diplomado. Son especialistas que llevan la mayoría, por lo menos 30 años de experiencia, ¿no? Que se han certificado, han ido al extranjero, trabajan desde hace mucho con atletas olímpicos, que es algo que hemos cuidado, que sea alguien que tenga experiencia y vivido a lo mejor desde el deporte infantil hasta el olímpico, ¿no? Eso no lo dudamos ni tantito, Paulina. Sabemos que cada vez que hay algunas áreas donde necesita reforzar el colegio, siempre se va a acercar a las mejores personas. Y bueno, amigos, pues casi estamos por despedir el programa, ya estamos por terminar este primer programa del año y fue un programa de lujo. Los esperamos el próximo miércoles en punto de la 1 de la tarde con programas muy interesantes en Sportiva TV en Plaza Maratones. Un saludo ahí atrás a cámaras a Iván, que siempre está con una excelente actitud funcionando con nosotros, pero no sin antes quisiera agradecer pues a Regina Quicano allá desde Perú, a Cristian Escobar, a Marian Sáenz, que tiene mucho que no lo vemos, a Aram Ortiz, Ángeles Ortiz Hernández, a nuestro compañero Pedro Gómez, Israel Ríos, que próximamente lo vamos a tener, que no se haga patito, y bueno, a Moy Oseguera. Nayeli. Pues un placer haber estado con ustedes, nos vemos el próximo miércoles. Linda tarde. Y nuestra invitada. Muchas gracias, hasta ¿Alguien luego. en especial que le quieras mandar saludos? Pues obviamente a todos mis deportistas, muchas gracias por la confianza y pues nos vemos pronto. Claro que sí. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Audio Jungle.